¿No quieres regresar? Bueno, vamos a continuar. ¿Se recuerdan que el último periodo de gobierno que habíamos visto fue el de José María Orellana? Recuerdan que les había mencionado que lo que mayor eh, valor tiene el gobierno de José María Orellana es que con él se lleva a cabo la reforma monetaria, por medio de la cual establece la unidad monetaria para Guatemala, crea el quetzal y que lo hace a la paridad del dólar. Lamentablemente se ha venido deteriorando y se sigue deteriorando, pero en el momento que nació, sí nació a la par del dólar. O sea que 100 centavos de dólar equivalía a los mismos 100 centavos de quetzales. ¿Alguna pregunta? Bueno, José María Orellana muere estando en la presidencia y va a asumir Lázaro Chacón. Lázaro Chacón prácticamente comienza a partir de ese año 1926 y qué obras de importancia va a llevar a cabo él. Va a crear la Dirección General de Aeronáutica Civil, asimismo crea la aviación militar y funda el Crédito Hipotecario Nacional. También lleva a cabo una reforma orgánica educativa en la cual crea la Escuela Normal de Párvulos. Escuela Normal de Párvulos, que es la única que sigue existiendo para Guatemala, nació en ese momento y es la única que se mantiene. También creó escuelas normales, tanto para varones como para mujeres. Sin embargo, estando él dentro de la presidencia, en el año 1929 se da la depreciación del dólar y el reajuste del valor oro. También no solo se da la depreciación del dólar, sino que también se da la desvalorización de la libra esterlina, otra moneda bastante sólida en el mundo. Asimismo, también todo ello, ¿en qué vino a repercutir? En que la situación externa de Guatemala indudablemente tenía que afectar a Guatemala y repercutir. ¿En qué? Eso en lo que es una grave crisis en el agro, en el cual trajo como consecuencia que al darse toda esa depreciación, ya el producto del cual dependía la economía de Guatemala, recordemos el café, ya no se va a vender como se había dado, entonces que eso representa que muchas personas perdieron el producto. Entonces, a la siguiente cosecha, que fue lo que hice, al siguiente momento de sembrar, que fue lo que hicieron, abandonaron el cultivo del café. Y como abandono del cultivo del café, se llevó también a cabo el desalojo de tierras. Asimismo, hubo bastante desocupación de mano de obra campesina. Indudablemente que eso repercutió en la economía familiar, en la economía de los lugares y en la economía de Guatemala por encima de todo. Eso trajo como consecuencia, indudablemente, el desempleo a gran escala y todo el comercio de toda Guatemala se resintió bastante, precisamente por la situación externa que se había dado a nivel internacional. Indudablemente que eso que se dio a nivel internacional, que ocasionó una grave crisis mundial en la cual se afectó a todas las demás naciones, Guatemala no iba a tener por qué quedarse exenta de ello. Y efectivamente se da aquí también, como les decía, la crisis del café, ya no hay, los compradores ya no venían a como se había dado con anterioridad y que habían contribuido a la economía de Guatemala. Eh, por lo consiguiente también, como consecuencia, las demandas de exportación ya no se dan, bajan notablemente, repercutiendo notablemente en la inestabilidad económica para Guatemala. Y se da esa crisis, no solo repercute en la inestabilidad económica, sino que también se deja sentir en una grave inestabilidad política, en el cual, estando Lázaro Chacón dentro de la presidencia, se piensa que es por la mala administración que tiene, lamentablemente, y que lo que se hace se propicia la caída de su gobierno. Efectivamente, no fue por la mala administración, sino que todo repercutió en el quehacer internacional y como les decía, Guatemala no podía quedar fuera de toda ella. Se vio notablemente afectada y el producto, como les he mencionado, del que dependía la economía, se vio totalmente afectado, a lo cual representó lo que les enumeré con anteriormente. Ante eso, ¿qué fue lo que se hace? Ya no quieren al gobernante, lo quitan del poder y entonces esa crisis
provoca que se dé un relevo en el poder y va a asumir un triunvirato. El triunvirato va a estar formado por Baudilio Palma, Manuel Orellana y José María Reina Andrade. Se piensa que al haber un cambio en la autoridad, la situación se iba a resolver. Sin embargo, no hay ninguna solución, puesto que eso se viene dando a nivel nacional. Sin embargo, Lázaro Chacón, como les decía, también estando dentro de la presidencia y toda esa presión, no solo le afecta, sino que también se enferma y es doble razón para quitarlo del poder. En el momento que lo quitan del poder, como les decía, asume ese triunvirato. Se lo repito, Baudilio Palma, Manuel Orellana y José María Reina Andrade. Pensando que hay una solución, asume el triunvirato y que lo que tiene que hacer, convocar a elecciones. Se convoca a elecciones y el que va a salir electo en ese año de 1931 va a ser Jorge Ubico Castañeda. Jorge Ubico Castañeda, perdón, antes, ¿alguna pregunta de Lázaro Chacón? ¿No hay ninguna pregunta de Lázaro Chacón? Sí, Luis Fernando Chacón. Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿solo podría repetir lo del triunvirato? ¿Qué personas fueron? Sí, el triunvirato estuvo a cargo de Baudilio Palma, Manuel Orellana y José María Reina Andrade. Ellos asumen al de poner del poder a Lázaro Chacón. Sí, Anderson. Dime. Lick, buenas noches. Solo con una pregunta. Entonces, Lázaro Chacón dejó la presidencia por la disconformidad del pueblo o por quebrantos de salud. Se le unieron las dos cosas. Una era que sufrió quebrantos de salud y se le incrementó indudablemente con todo lo que se le vino como responsable de la República de Guatemala, esa inestabilidad y que es, bueno, partamos de algo, que todo lo que se daba a nivel internacional repercutió a Guatemala y mucha gente no pensó que era lo que llegaba producto de esa crisis económica mundial, sino que pensaba que era por la deficiencia en su administración. Entonces se le juntaron las dos cosas y eso, el enfermo, la crisis económica, entonces aprovecharon para quitarlo del poder, a lo cual hasta cierto punto le benefició porque dejaron de haber presiones que le iban a repercutir aún más dentro de su salud y ese triunvirato, ¿qué fue lo que tuvo que hacer? Convocar a una asamblea para que ésta convocara elecciones y en esa elección salió electo Jorge Ubico Castañeda. Gracias, Lick. Bueno, sale electo Jorge Ubico Castañeda y él, que era lo que él realmente era un militar de carrera y él indudablemente que era una persona de un carácter muy fuerte que llegó a la presidencia a través de elección popular, fue electo por el pueblo y el pueblo que era lo que esperaba, que realmente lo sacara a Guatemala de esa crisis que se encontraba sumida, pero como les decía, no fue a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Jorge Ubico habiendo obtenido el triunfo en las elecciones? Viendo que definitivamente había la crisis mundial, venía a afectar enormemente a Guatemala, entonces, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente pone de manifiesto que lo que pretende es una centralización del Estado en el Poder Ejecutivo. O sea que prácticamente él sabe que con la crisis internacional definitivamente no va a ser fácil solucionar la crisis interna a nivel económico y político. Entonces, ¿qué es lo que hace ante eso? Ve que una posibilidad, una forma de mantenerse es centralizando en él como ejecutivo los otros poderes del Estado. Efectivamente, lo lleva a cabo y en el momento que centraliza en él los tres poderes del Estado, ¿qué está poniendo de manifiesto? Que definitivamente su gobierno va a ser una dictadura. Sin embargo, por lo mismo que él va a ser el presidente, él hace leyes y él le hace cumplir las leyes. Había que ordenar, había que
tratar de ver cómo se remediaba la situación que estaba atravesando Guatemala, como les repito, producto de la situación internacional. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a emitir varias leyes. Una de las primeras leyes que va a establecer va a ser la ley en la cual va la ley contra la vagancia. Sin embargo, claro que había bastante, ya se los mencionaba, debido a la crisis económica se dio el desempleo. El desempleo no solo en la ciudad, puesto que la actividad comercial se resintió, sino que también en el interior hubo desocupación de mano de obra, puesto que ya no estaban todas las fincas cafetaleras trabajando como lo habían venido haciendo con anterioridad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aplica la ley contra la vagancia. La ley contra la vagancia, ¿qué era lo que decía? ¿Cuál era el argumento? Que toda aquella persona que no trabajaba, que la encontraba, por ejemplo, en un lugar jugando billar o jugando cartas, inmediatamente se iba a esos lugares. ¿Por qué está en este lugar? Pues no tengo trabajo. Bueno, entonces inmediatamente se le aplicaba la ley contra la vagancia. Y a la vez que aplicó la ley contra la vagancia, entonces estableció la ley de vialidad. Recordemos que la ley de vialidad la había iniciado Barrios, pero se había dejado un poco por un lado. En este momento, ¿qué es lo que hace Jorge Ubico? Que así como aplica la ley contra la vagancia, aplica también la ley de vialidad. La ley de vialidad, ¿en qué consistía? En que toda aquella persona que no tenía trabajo estaba obligada a trabajar en la construcción de carreteras. Indudablemente que Guatemala tenía que salir de la crisis pues que estaba afectando a Guatemala. No había empleo, había mucho desempleo. Las carreteras pues no eran óptimas, entonces y él sabía que Guatemala tenía que reponerse y que tenía que depender nuevamente del producto del cual había dependido desde años anteriores la economía, como lo era el cultivo y exportación del café. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como les decía, aplica la ley contra la vagancia y automáticamente aplica la ley de vialidad en que todos los que no tenían trabajo se iban indefinidamente a trabajar en la construcción de carreteras. Y aún los que tenían trabajo se les aplicaba que tenían la obligación, por lo menos de 3 días al mes, trabajar en la construcción de carreteras. Pero ¿cómo iba a ser para mantener el control? Entonces va a establecer y la cédula de vecindad. La cédula de vecindad nace con este gobierno de Jorge Ubico, que va a ser una forma de mantener el control de todos los ciudadanos, no solo para aplicar la ley de vialidad y que eso iba a ayudar a Guatemala a salir adelante. Ahora bien, hay que tomar en cuenta, ¿cierto? Hubo en ese gobierno de Jorge Ubico una gran construcción en la red vial de Guatemala. Se construyeron bastantes puentes. Irónicamente, muchos puentes que fueron construidos durante el gobierno de Jorge Ubico aún en este momento se mantienen en pie. Puentes que fueron construidos gobiernos posteriores y de los últimos que han pasado, lamentablemente al primer aguacero se han venido abajo aquellos puentes, dejando a incomunicadas comunidades, no una ni dos comunidades, varias comunidades en las cuales se quedan incomunicadas, pierden muchas veces su cosecha porque no hay una actuación, una respuesta inmediata de las autoridades. Sin embargo, puentes que fueron construidos durante el gobierno de Jorge Ubico, aún con todas las inclemencias del tiempo y con la desatención, porque lamentablemente no se les da mantenimiento, aún se logran mantener en pie. También lleva a cabo la emisión de la ley de probidad. ¿La ley de probidad en qué consiste? En que todo empleado de gobierno está obligado al asumir el cargo de presentar la ley de probidad, o sea, que presente con qué bienes entra a trabajar, con qué bienes cuenta, y al concluir su periodo tiene que nuevamente demostrar que sale con los mismos bienes. Lamentablemente la ley de probidad existe. Ustedes habrán escuchado que en algunas ocasiones, cuando hay cambio de gobierno, se habla de la aplicación de ley de probidad. Lamentablemente, la ley de probidad se le aplica al empleado menor y no se le aplica al empleado mayor, como por ejemplo los ministros, viceministros y demás, y que lo que dicen que no están obligados. Sin embargo, hay una ley y todos, por regla general, tendrían que cumplir para poner de manifiesto con cuántos bienes entran y con cuántos bienes salen
para demostrar realmente que van a trabajar por el bien de Guatemala y no para su propio beneficio. Lamentablemente, hemos tenido los últimos gobiernos, vemos que lejos de aplicársele la ley de vialidad, como le repito, le aplican al empleado menor y los altos funcionarios. Hemos visto que la corrupción a cada día va en aumento, a tal punto en que ya vimos, por ejemplo, los expresidentes Pérez y Valdetti, de qué manera abusaron de esa corrupción, a los cuales para esos altos funcionarios es donde va la ley de probidad. Lamentablemente no se hace cumplir. Lamentablemente este gobierno de Jorge Ubico va a apoyar mucho los monopolios extranjeros. Se recuerdan que Carlos Herrera ya había establecido limitantes y no más concesiones. Sin embargo, por ejemplo, José María Orellana nuevamente volvió a darles beneficios a los grandes monopolios. Jorge Ubico, por lo consiguiente, también le otorga grandes beneficios. Indudablemente que el darle grandes beneficios a los grandes monopolios extranjeros, y recordemos que para este momento los 3 grandes monopolios en manos de quien están son monopolios norteamericanos. ¿Qué es lo que pretende él? Indudablemente, quedar bien con el gobierno norteamericano implica que él se mantenga en el poder, como efectivamente lo va a hacer, apoyando a los grandes monopolios para mantenerse en el poder. Todos sabemos que el gobierno de Jorge Ubico es el que se le conoce como una dictadura más que ha tenido Guatemala, como es la dictadura de los 14 años. ¿Alguna pregunta? Bueno, es en este gobierno cuando se crea la Orden del Quetzal, que la Orden del Quetzal se otorga a personas que han llevado a cabo un trabajo de mucho beneficio para el pueblo de Guatemala. ¿Sí, Luis Fernando Chacón? Licenciada, a pesar de todo lo que se menciona acá, bueno, yo recuerdo, ¿verdad? Según lo que nos contaban las historias antes, el gobierno de Jorge Ubico se menciona como uno de los mejores. Sin embargo, pues ya lo que vemos acá, pues al final fue una dictadura, pero sin embargo creo que tiene como que buenos recuerdos en las personas que estuvieron en su época. Ya, déjame, ahorita voy. Dime, Juan Carlos Arriaga. Sí, Lick, yo también tenía esa misma duda porque yo he escuchado que mucha gente mayor alaban mucho la presidencia de Jorge Ubico. Entonces, con lo que acaba de usted explicar, pues creo que pues no es así, ¿verdad? Bueno, en realidad, ya les he mencionado, no hay un gobierno totalmente bueno porque más de malo hace, ni totalmente malo porque algo bueno hace, efectivamente. Con las leyes que él puso en vigencia, como les decía, la ley contra la vagancia, la ley de vialidad, ¿qué era lo que hacía? Claro, hubo construcción de carreteras, que fue bueno para Guatemala. Hubo construcción de puentes, que fue bueno para Guatemala. Vemos que, por ejemplo, hubo bastante obra aquí en la ciudad. Por ejemplo, el edificio de Correos, que está en la Séptima Avenida, eso fue obra de construcción del gobierno de Jorge Ubico. El edificio donde se encuentra el Congreso de la República, también obra de él. Donde está el anexo del Congreso, que es en la octava avenida. La Casa Arrazábal se llama ahí. Ahorita se llama Casa Arrazábal, pero eso nació como la Dirección General de Estadística, que a raíz del terremoto del 76 quedó bastante destruido, se restauró y entonces después pasaron muchos años para que la construyeran la restauración, hasta que finalmente se le denominó como Casa Larrazábal, que es un anexo del Congreso de la República, pero nació como estadística, también obra de él. Otras obras son, por ejemplo, el Museo de Historia Nacional, que se encuentra en la 9ª calle y 10ª avenida de su periodo. El registro de la propiedad inmueble en la 9ª avenida y 14 calle, también obra de él. Vemos, por ejemplo, en la zona 14, en la zona 13, perdón, ese sector de los museos, donde está el Museo de Arqueología, el Museo de Arte Moderno, obra de él, en lo cual, ¿cuántos años han transcurrido? Y aún así se mantienen en pie. Ahorita hoy, Luis Fernando Ordón, por ejemplo, en esa misma área, ustedes habrán notado la Dirección General de Caminos, ese edificio también obra de él. Sin embargo, entre los museos y caminos hay unas pasarelas. Habrán visto ustedes pasarelas que fueron construidas durante su periodo, se mantienen en pie a pesar de no darles mantenimiento. Lamentablemente, muchas obras aquí en Guatemala se hacen, pero ya no se les da mantenimiento. Esas pasarelas tienen
unas esferas al subir, en los extremos, al subir, y de tanto de subida como de bajada, que eran hechas de mosaico. Lamentablemente, malos guatemaltecos las han destruido y no se han logrado restaurar nuevamente, pero aún así, a pesar de los años, todavía se mantienen en pie, a pesar de que pasan trailers y pasan camiones que pasan rozándola y la han lastimado, pero no cabe duda que fueron tan buenas construcciones que todavía se mantienen en pie. Y como les decía, indudablemente que eso se hizo en el momento que se aplicó la ley de vialidad. O sea que realmente son obras que se llevaron a cabo en el gobierno de él, pero fue aplicando la ley contra la vagancia, la ley de vialidad, obras, como les digo, que todavía se mantienen en pie. El Palacio Nacional es una obra ecléctica. ¿Ecléctica qué quiere decir? Que ahí se conjugan varios elementos arquitectónicos que fue construida durante su periodo de gobierno y también, nuevamente, sin darle mantenimiento. Sin embargo, el Palacio Nacional, que ahora se denomina como Palacio Nacional de la Cultura, se ha visto bastante deteriorada en el pasado y lamentablemente han hecho gastos extraordinarios y no logra solucionar el problema. La terraza que se sigue lloviendo, aún así. Recordemos que es ahí donde estaba todas las oficinas de los ministerios y viceministerios, posteriormente a raíz del deterioro y que no lo han terminado de restaurar en su totalidad. ¿Qué es lo que hicieron? Se fueron a otros lados todos los ministerios, viceministerios, y quedó ahí lo que es la Dirección General de Arte y Cultura, y la utilizan indudablemente para eventos especiales. Sí, Luis Fernando Ordón. Sí, buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Sí, solamente aportar y comentar. Tuve la oportunidad de estar he tenido la oportunidad de estar en algunas ocasiones en lo que es la frontera con El Salvador de San Cristóbal. Hay un edificio que también tiene una placa que hace mención a que fue creado ese edificio en la época de Jorge Ubico, ¿verdad? Entonces, la construcción ya es muy antigua, pero al día de hoy es un ícono de esa región, que es Atezcatempa, en Jutiapa, y también se ve la durabilidad que ha tenido en el transcurso del tiempo, es decir, la calidad con que fue hecha, a pesar de que ya ocurrieron varios años, ¿verdad? También solo haciendo referencia que fue una de las construcciones que en algún momento este señor durante su periodo de gobierno realizó, ¿verdad? Sí, también efectivamente Edgar Batres, el Palacio de la Policía Nacional en la Sexta Avenida, también obra de él, que sí hubo bastante obra de infraestructura. Claro, ¿quiénes la llevaron a cabo? Los guatemaltecos. Otra acción que es bastante significativa durante el gobierno de Jorge Ubico es que durante su gobierno se canceló la deuda externa que Guatemala había ido contrayendo poco a poco. Ahora bien, claro, se pagó la deuda externa y efectivamente cuando Jorge Ubico deja del poder en 1944, Guatemala queda a cero. Ahora bien, claro, se pagó durante su gobierno, pero en realidad quienes la pagaron fueron los guatemaltecos, porque ¿qué hizo Jorge Ubico? Para deber de cancelar esa deuda, entonces, ¿qué hacía? A todos los empleados públicos no les pagaba en moneda, sino que le daba vales únicamente para lo necesario, que era la comida. O sea que realmente quienes pagaron la deuda fueron los guatemaltecos, obligados por él a no devengar un salario en moneda, sino que los vales, y efectivamente, cuando él deja el poder, la deuda externa queda totalmente a cero. Imaginemos si en este momento él abriera un ojo, no les digo los dos y que se levante, un ojo y viera a cuánto asciende en este momento la deuda externa para Guatemala, tengámoslo por seguro que volvía a caer muerto. O sea que fue bueno porque Guatemala quedó a cero, malo porque fue a costa del trabajo de los guatemaltecos que se pagó. O sea que, como les decía, no hay un gobierno totalmente bueno porque también algo malo hace. Lamentablemente, lo que más le pesó contraproducente para el gobierno de Jorge Ubico fue no solo la aplicación de las leyes en una forma tan tajante y que todos los guatemaltecos tenían que trabajar en construcción de caminos, había un control con la cédula de vecindad. Asimismo, también militarizó la educación. Vemos, por ejemplo, militarizó la educación desde la educación elemental
y en un momento dado pretendió también militarizar la educación superior, que fue lo que en un momento dado desemboca en el descontento de todo el pueblo hacia la forma de gobernar. Asimismo, por ejemplo, a los niños de años inferiores, primeros años, los hacía desfilar con armas de madera. Indudablemente que ponía en evidencia que era la militarización total. Claro, él era militar y por lo consiguiente quería militarizar todo, y indudablemente que el hecho de haber centralizado en él como persona del Ejecutivo los otros dos poderes del Estado, indudablemente que desde que lo hizo, que puso de manifiesto que su gobierno indudablemente era una dictadura, como efectivamente llegó a ser la dictadura de los llamados 14 años. O sea que fue malo también porque indudablemente que ya el pueblo cansado, ya si alguien se expresaba mal de su gobierno, que decía que era un gobierno tiránico, que abusaba de los derechos de los guatemaltecos y demás, inmediatamente era mandado a tomar prisionero y se le castigaba, se le encerraba, y en algunos casos se les mandaba también a trabajar en las carreteras, pero se les daba la oportunidad de que se alejaran unos cuantos pasos de donde se les designaba, y entonces él aplicó la llamada ley fuga. O sea que se los llevaba principalmente a los presos políticos, se los llevaba a la construcción de carreteras, se les decía hasta dónde tenían que estar, pero se les decía a los custodios que los dejaran, y si trabajando se alejaban 1, 2, 3 pasos, inmediatamente se les disparaba. ¿Cuál era la justificación? Que como se querían huir, entonces se habían visto obligados a dispararles a través de lo que va a ser la ley fuga, que él estableció. O sea que era una ley hasta cierto punto que estaba aceptada, y fue una forma que tuvo él de salir de todos los presos políticos. No sé si alguno ha visto alguna estampa donde era la penitenciaría de Guatemala, que estaba donde está ahorita el Banco de Guatemala, ese sector del Banco de Guatemala, y el crédito. Ahí estaba la penitenciaría de Guatemala, obra también de Jorge Ubico. No cabe duda que sí hizo obra, pero la forma que llevó para trabajar, llevar a cabo su administración, una dictadura total, fue lo que en realidad ya no se miraba tanto lo bueno cuanto lo malo que llevó dentro de su administración. Porque como les decía, el hecho de haber cancelado la deuda externa, no cabe duda que fue bueno. Indudablemente que no fue el de su bolsa, sino que fue del trabajo de todos los guatemaltecos. Construcciones de infraestructura que todavía se encuentran en pie, pues qué bueno, porque obras mucho más recientes se han venido al suelo, como les digo, tramos de carretera, puentes, se han venido al suelo, y obras puentes que fueron construidos durante su gobierno todavía se mantienen en pie. O sea que sí fueron obras sólidas, muy buenas obras que se mantienen después del transcurrir cuántos años se logra mantener. Lamentablemente, la forma de gobernar, la aplicación de la ley fuga, la aplicación en una forma tan exagerada de la ley de vialidad y demás, fue lo que realmente, efectivamente, muchas personas dicen que en ese momento sí había seguridad para el pueblo de Guatemala. Muchas personas dicen que podían dejar la puerta abierta, que a un policía tocaba y decía su puerta está abierta, y cuidaba de que nadie se entrara y avisaba. Ahora, lamentablemente, aún bajo 3, 4 llaves, tranca y pasadores y demás, aún así no hay seguridad, y lamentablemente la policía no le da la seguridad a toda la población. Lamentablemente son pocos elementos de la policía para el número de ciudadanos que tiene Guatemala. Entonces ahí es donde indudablemente hizo cosas buenas, pero también hizo cosas malas que hicieron daño a su administración. A ver, Carolina dice: mi criterio y con todo respeto, creo que fue el mejor presidente que ha tenido Guatemala desde el momento. Debió alternativas para mejorar el país. Sí, efectivamente, no hay un gobierno totalmente bueno porque más de algo malo hace. Lamentablemente fue la dictadura. Ni totalmente malo porque en este caso hubo mucho desarrollo de la infraestructura, canceló la deuda externa, se preocupó por la educación. O sea que indudablemente ser humano el que lo hace, entonces hay bueno y hay malo. Sí, Juan Carlos Arriaga, dime. Yo recuerdo haber leído, no sé si fue Jorge Ubico el que también puso en práctica que a los ladrones les quitaba una mano.
Esa práctica se practicó en parte, pero esa práctica más que todo se venía dando durante la época colonial. Recuérdense que cuando llegó el primer gobierno liberal de Mariano Gálvez, que fue lo que hizo, prohibió la supresión de miembros, precisamente porque vio que no era una forma de enmendar aquellas malas acciones. En un momento después ya no lo siguió haciendo, y ¿qué era lo que hacía? Mejor iban a la cárcel, porque convenía mejor que llevarlos a la construcción de carreteras, que era un beneficio para toda la población, ¿verdad? Y depende la dimensión del delito, así le tocaba mantenerse en la cárcel y estar constantemente dentro de la construcción de las carreteras. Por ejemplo, en la penitenciaría, los que estaban privados de libertad hacían muchas obras. Por ejemplo, trabajaban mucho el mimbre, hacían todos los objetos que quisieran de mimbre, lo cual luego lo compraba el mismo pueblo de Guatemala, que representaba beneficios para los privados de libertad. Lamentablemente, en este momento, si nos damos cuenta, las cárceles están llenas, pero no producen absolutamente, a excepción de maldades que planifican ahí, y quien se ve damnificado es el pueblo de Guatemala. A ver, Anderson pregunta, ¿y en cuánto tiempo se logró salir de la deuda a lo largo de sus 14 años de presidencia? Bueno, él recordemos que al tomar la presidencia, indudablemente que la situación económica de Guatemala era bastante crítica por la crisis económica, y se habían hecho préstamos. También él logró hacer préstamos. Sin embargo, también él pagó la deuda, no solo la que venía de gobiernos anteriores, la que había llevado a cabo él. Y, como les decía, en el momento que él dejó la presidencia, se pudo constatar de que en ese momento la deuda externa de Guatemala era 0, 0, 0. Imaginemos, solo porque los números llegan al infinito y se siguen haciendo préstamos. No sé si ustedes escucharon hace años atrás, hace como 8 años, se dijo que Guatemala estaba al borde, o menos, no, como 8, 10 años, que Guatemala estaba al borde de que ya no le iban a dar más préstamos, porque definitivamente se veía que no tenía cómo pagarlos, ni hacía nada por pagarlos. Sin embargo, habremos visto que cada vez que comienza un gobierno, ¿qué es lo primero que hace al asumir la presidencia? Empezar a solicitar préstamos. ¿Y los préstamos cuáles son? Para vivienda, y no cabe duda que los pretextos son muy buenos, las justificaciones son muy buenas, porque solicitan los préstamos tomando en cuenta la carencia de vivienda que hay en Guatemala, pues hacen solicitud para vivienda de los guatemaltecos, lo cual no se lleva a cabo. Para educación, tenemos una educación bastante deficiente. Vemos, por ejemplo, para construcción de planteles educativos, no hay. Lejos de eso, cada invierno, lejos de mejorar los planteles, cada día hay menos, cada día se llueven más, se caen, y no siendo suficiente, malos guatemaltecos que roban y deterioran. Lamentablemente vemos que ya hemos visto que, por ejemplo, ahorita a raíz de la pandemia, donde se cerraron todos los centros educativos, trataron de abrirlos a principios de año y resulta que no había ninguno bueno. Todos tenían deficiencias. No, y cada invierno vemos que a los niños les toca prácticamente recibir clases en lagos, están llenos de agua, y las autoridades no ponen empeño precisamente para brindar centros educativos apropiados para la educación, sino que se llueven o sin ventanas, sin puertas, etcétera, lo cual no puede darse una buena educación en esas condiciones. O sea que sí, los gobiernos, que es su responsabilidad, no cumplen con ello. En el caso de Ubico, cumplió, pero lamentablemente militarizó la educación. O sea que ahí hubo bueno, pero malo. Pero con la diferencia que a algunos les pesa más lo malo y a algunos les pesa más lo bueno. ¿Algo más? Yo leí también un informe sobre este presidente Jorge Ubico, en el cual dice que estuvo, o sea, realmente fue muy poca casi erradicó, mejor dicho, en Guatemala lo que era el analfabetismo, cosa que ahora pues estamos con los índices más altos en Centroamérica, creo. Sí, lamentablemente, bueno, y también hay que tomar en cuenta algo. Recordemos que cada día la población crece en una forma tan desmedida, y en la cual no hay suficientes recursos
para satisfacer absolutamente nada de las necesidades. Vemos que hay, ahorita por ejemplo, tenemos crisis en educación. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Hay maestros, pero no hay plantel. Hay alumnos, hay maestros, pero no hay escritorios. Hay escritorios, hay alumnos, pero no hay maestros. O sea que hay muchas deficiencias, lamentablemente, en educación. Eso si lo vemos en educación. Si lo vemos el analfabetismo. Efectivamente, este analfabetismo, ya les he mencionado que lamentablemente su origen lo tuvo desde la llegada de los españoles, donde, acorde a lo que mandaba la corona a la iglesia, ¿qué le decía? Que realmente había que, sus dos obligaciones eran evangelizar, imponer una nueva iglesia, una nueva religión, y que fue una conquista ideológica, y alfabetizar. Evangelizaron, más no alfabetizaron, puesto que la educación fue un privilegio, ya les he mencionado, para un grupo bastante reducido, y quienes eran los que se beneficiaron de la educación durante toda la colonia. Y no nos olvidemos que fueron más de 300 años de dominación española, en las cuales el privilegio de quienes eran, de los españoles peninsulares, de los criollos y un número reducido de los mestizos. Y de ahí todo, uno que otro nativo de los principales, porque le interesaba el español para llevar las cuentas de los repartimientos y del número de personas que tenían a su cargo y demás, pero en realidad lo dejó. Y eso, desde la colonia, recordemos, ¿qué fue lo que hizo Mariano Galvis? Precisamente fue que importó el método lancasteriano, donde pretendía dar mayor cobertura para que se cubriera las necesidades de enseñarse las primeras letras. Pero ¿qué fue lo que hizo Rafael Carrera? Se lo dio, regresó a la iglesia, y la iglesia ¿qué hizo? Un catecismo, pero un catecismo en el cual no enseñaba a leer y escribir. Vemos, yo no sé si ustedes se recuerdan alguno, en un momento cuando asumió Álvaro Colón, ¿qué fue lo que dijo? Que la educación era obligatoria para todos los niños en edad escolar. Muchos padres pues se auxilian en la mano de obra del niño para trabajo, y que demandó que todos tenían que llevar a la escuela. Llevaban a la escuela a los niños y resultaba que no habían maestros. Habían bastante población estudiantil, pero no habían ni maestros ni escritorios, ni planteles educativos. Había plantel educativo, pero no había niños, estaba la escuela, pero no tenía agua, no tenía servicios. O sea que hay una deficiencia total, en la cual hemos visto que aún estando en pleno siglo XX, muchos niños, y no les digo en el área rural, aquí mismo en la ciudad, donde reciben en el suelo, y de mesa o de escritorio tienen una piedra. Imaginemos qué bien se puede recibir la educación en esas condiciones, y como efectivamente lo dice aquí Luis Fernando Ordón, muchas veces hay muchos maestros que trabajan únicamente porque están pendientes de que el último día de mes llegue el cheque, pero no porque quieran sacar adelante a la población estudiantil, quieran instruir al niño. Lamentablemente nuestra educación es muy deficiente aquí en Guatemala, pero el ministerio encargado, que es el Ministerio de Educación, no pone atención a todo esto. Sí, Zuni Rivera, dime. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Licenciada, ¿qué capítulos vienen en el segundo parcial? Del 11 al 19, inclusive. Gracias. Por nada. Dime, Eric Pérez. Buenas noches, licenciada. Buenas Conforme lo que usted mencionaba de los profesores, yo tuve una experiencia en una escuela pública. Como a mí como en el plan nacional hay que se tiene que trabajar lo que es el seminario. Con nosotros, lo del seminario, escogimos la historia hablar sobre la historia de Guatemala en un colegio. Resulta que cuando llegamos al colegio, nos recibió el director, de todo tranquilo y demás, pero resulta de que cuando nos asignaron las clases para dar enseñar sobre la historia de Guatemala según los puntos que daba el Ministerio de Educación, resulta de que el profesor encargado de dichas aulas no se presentaba. O sea, sí estaba asignado. Había un tal profesor que impartía matemática en el colegio, en la escuela, que diga. Sin embargo, el profesor como tal brillaba por su ausencia, y era de aquellos profesores de que brillaba por su ausencia y se defendía con el sindicato de maestros.
Sí, efectivamente, el sindicato, todos sabemos, el sindicato de maestros aquí en Guatemala, que el dueño, porque eso ya no es el secretario general, porque el dueño es Javier Acevedo, realmente él lo maneja todo a su sabor y antojo, y él realmente, para cuantas veces se le ocurre y pide lo que se le antoja, a pesar de que hay que tomar en cuenta de que no todos los maestros están afiliados al sindicato que va a la cabeza, Javier Acevedo. Y también hay que hacer la aclaración que así como hay malos maestros, también hay algunos buenos maestros que sí tienen vocación de maestros y que sí les interesa instruir a los niños, que los niños aprendan, pero hay un alto porcentaje que lo único que hace es trabajar, digámoslo así entre comillas, pero más que todo por lo que representa el recibo del cheque de salario del final de mes. Hay profesores que, por ejemplo, a los niños solo los ponen a chamusca 1, chamusca 2, chamusca 3 y se la pasan todo el año en eso y no aprenden absolutamente nada. A pesar de que, acorde a lo que dice nuestra Constitución, la ley es laica, gratuita y obligatoria. Sin embargo, de gratuita sabemos que no tiene gratuidad al 100%, pues que todavía hay que pagar y se paga el sentimiento de las autoridades del plantel educativo, lo que se les antoja, y lamentablemente padres de familia con el deseo que el niño aprenda a leer, a escribir, se eduque y se culturice, lamentablemente accede a todos esos pagos, pero lamentablemente va en contra de lo que establece la ley, que es obligación de las autoridades darle educación a todo el pueblo de Guatemala. Se abandona y no se preocupa porque realmente no se preocupan las autoridades de aprender a leer y escribir, y los padres de familia muchas veces le dicen, ¿para qué necesitas ir a la escuela? Con que se pase a hacer las cuentas y me hagas las cuentas bien. Y hemos visto niños, por ejemplo, en mercado hemos visto que los niños de 8 o 10 años hacen cuentas, pero fabulosas. Mejor Y que niños uno. no logran muchas veces ni el 2 más 2, el 4, ¿verdad? Entonces, indudablemente que el padre de familia también ve lo que le representa en apoyo económico para sacar adelante a la familia. ¿Algo más? Sí, un claro ejemplo, Lee, que yo he visto que varias escuelas actualmente aquí en Guatemala, por lo menos yo que me he estado viendo en ese tema de escuelas por unas cuestiones de trabajo, muchos padres de familia se quejan porque ahora resulta que en las escuelas ya hasta uniformes hay, ya hay que comprar libros, y hay mucha gente que lamentablemente no tiene los recursos para poder hacer eso. Y creo que eso también, como usted dice, al final hasta negocio de los mismos profesores, porque hasta profesores que ellos mismos venden las gabachas o venden las camisas o venden los libros. ¿Y dónde están entonces las autoridades del Ministerio de Educación para controlar eso? Porque eso es lo que tendrían que hacer, ver que no abusen los profesores. Lamentablemente, les digo, lamentablemente, y es de lamentarlo, y no de ahorita, sino de muchos años atrás, donde muchas veces a la cabeza de los diferentes ministerios ponen a personas que no tienen ni la menor idea de cuál es la responsabilidad que asumen cuando aceptan un cargo de esa naturaleza. Lamentablemente, aquí los puestos se dan muchas veces por amistad, compadrazgo y demás, y no importa que no cumplan con lo que se persigue, por ejemplo, en aquel ministerio, y principalmente en el Ministerio de Educación. Pero lamentablemente eso tenemos años de estar en esas, ¿verdad? Donde no hay personas capacitadas en cada uno de los ministerios, viceministerios, secretarías, direcciones generales y demás. Entonces lo único que llegan es, el objetivo que llegan es ir a ver cuánto dinero logran obtener de aquel, y lo único se ha convertido prácticamente en este alto índice de corrupción que cada día va en aumento de cada uno de los gobiernos que van pasando por Guatemala, que vienen a saquear. ¿Algo más? Bueno, les voy a pedir algo. Hayan descansado, ¿eh? Hoy algunos. Entonces, para el próximo día de clase, el día martes, por favor, les pido que lean el capítulo 19 de la 277 a la 309. Vamos a discutir ese capítulo, por favor. Lo leen para el día lunes, para que todos estemos en la misma sintonía de lo que es el gobierno de Jorge Ubico. ¿Alguna pregunta?
Por favor, capítulo 19, que va de la 277 a la 309. ¿No hay preguntas? Gracias, Lick. Bueno, si no hay preguntas, dejémoslo aquí. Feliz noche para todos. El día martes discutimos este tema. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Por nada. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Igualmente.